O sea, es decir, que no es blanco, que los comunistas antifranquistas son los buenos y los policías torturadores son los malos. Bueno, por supuesto que estos son los malos, pero es que estos no son los buenos. ¿Tienes la impresión de que el relato se ha ido perdiendo complejidad? Es decir, a partir que en los años posteriores a la transición había una comprensión mayor de lo que significaba la reconciliación. Yo creo que lo que ocurre es que no es que haya perdido, porque quiere decir que si hubiera perdido es que tuvo alguna vez complejidad. Bueno, la complejidad casi nunca la ha tenido. Lo único realmente complejo es entender que aquellos comunistas, que eran unos asesinos, y aquellos falangistas, que eran otros asesinos, hicieron la transición. Pero hicieron la transición cuando dejaron de ser aquellos comunistas y dejaron de ser aquellos fascistas. Esto es lo que es realmente complejo. Es decir, Carrillo es un hombre, para hacerle un Nuremberg mañana. Pues un hombre que es responsable de asesinatos directos ordenados por él. Pero muchos de los franquistas que participan en la transición, exactamente igual. Solo que Carrillo deja de ser el Carrillo que era y Suárez ya no era el falangista que pudo ser. Bueno, Suárez además era otra generación y no le tocó la generación dura. Pero bueno, la gente del régimen más dura, ¿no? Bueno, ellos dejaron de ser lo que eran. Esa es la complejidad. Y esa complejidad no es que se haya perdido ahora, sino que ahora lo que se ha recuperado es la simplicidad que había antes de esta complejidad. Es decir, al terminar la guerra, los perdedores y los vencedores presentaron a la historia y a la sociedad una historia enormemente simple, buenos y malos. Estabas con unos o estabas con otros. Pero esta es una historia muy antigua, es decir, es de hace 80 años. Esta es la que se intenta recuperar ahora. Se intenta recuperar ahora, pero curiosamente, solo por los perdedores, porque los vencedores están en otra cosa. Digan lo que digan, de Vox o están en otra cosa, y han estado en otra cosa porque entre otras cosas han ganado. Entonces los perdedores, es decir, los podemitas, los hijos del FRAP, etcétera, todos estos están queriendo no revisar la historia, están queriendo ganar la guerra otra vez. Entonces eso es ridículo porque además desconocen la historia. Por ejemplo, para venir a cosas recientes, ¿no? Yo he formado parte del comisionado de la memoria histórica de la ciudad de Madrid. Bueno, el episodio que acabo de contar de los 4 caminos, fusilan a 7 de los 10 que detienen. 7 van al paredón, vale. Además son confesos asesinos de los 2 muchachos. 5 son los que los han asesinado, participan en el asesinato, y otro es el que lo ha organizado. 6 de los 7, 6 tienen que ver directamente con estos asesinatos. Bueno, estos 6 figuraban en el memorial, su nombre, en el memorial que quería hacer Carmena contra la opinión del comisionado de la memoria histórica, que le dijimos, no lo hagas. Con nombres propios, no lo hagas, porque son asesinos, no son luchadores por la libertad. Es decir, lo que no les entra en la cabeza es que el hecho de ser antifranquista no te convierte en un demócrata. No te convierte ni siquiera te convierte en alguien que cree en la libertad. No es verdad. Si es que el 99,99% de los comunistas de esos años son estalinistas, están de acuerdo con las purgas, están de acuerdo con Stalin, empezando por Pasionaria hasta abajo. Pasionaria que jamás pidió perdón por todos los crímenes de su adorado Stalin, que la felicitaba cada cumpleaños. Bueno, esto es de lo que tenemos que hablar. Entonces, esto no es que ni siquiera es revisionismo. Esto, ahora empiezan a decir que es un revisionismo, pero es que esto ya habíamos llegado ya a esa conclusión. Es decir, es que no merece ni discutirse, o sea, porque es que es lo palmario, lo que es evidente. Claro, por eso hablaba de si la complejidad se había perdido, a lo mejor, y qué importancia tiene Zapatero y la ley de memoria histórica no en desterrar fantasmas, porque los fantasmas ya estaban desterrados, sino, por decirlo así, en alinear a los fantasmas, ¿no? Es decir, hemos visto todos la imagen esa de Pemán y Alberti abrazándose, pero ahora sería imposible esa imagen, ¿no? No, es que ahora se niega esa imagen. Es que, curiosamente, la imagen, hay 2 o 3 encuentros de Alberti con Pemán. Bueno, es que ahora los revisionistas podemitas niegan que eso existiera.
Es decir, que pasa un poco como lo de Putin ahora en la guerra. O sea, es decir, les muestras los crímenes en las ciudades que han abandonado y lo que se le ocurre decir a Putin es que eso es un montaje de Estados Unidos, que eso no ha existido nunca. Bueno, pues con lo de la guerra civil ocurre lo mismo. Es decir, tú les presentas el hecho de que esos 6 asesinos de 4 caminos son asesinos y no pueden estar en un monumento y dicen, no, tienen que estar. ¿Por qué? Porque son víctimas del franquismo. Bueno, sí, son víctimas del franquismo, pero es que a su vez eran victimarios. O sea, si la complejidad de lo de la guerra civil en España es que muchos fueron víctimas del franquismo, por supuesto, pero es que a su vez eran victimarios y al revés. Muchos de los victimarios franquistas habían sido víctimas antes. Y vamos a justificar al señor que tortura en el año 42 el hecho de que a su padre lo hubieran paseado, no sé, el juez Eymar, ¿no? Que es un hombre que estuvo al frente, pues no sé, de 140.000 procedimientos sumarios contra los comunistas, en fin, en una de los delirios más grandes judiciales que ha tenido este país. Bueno, había perdido un hijo en Paracuellos. Bueno, eso justifica toda la besania judicial que le trastornó. Pues no. O sea, es decir, de eso estamos hablando. Entonces, eso es una cosa bastante sencilla de entender. Y lo que no se entiende es que haya gente que no lo comprende. Yo creo que no lo comprenden porque no quieren leer, o sea, no quieren saber lo que pasó, ni en Madrid ni en España. O sea, no están dispuestos o sea, y por eso, digamos, la irracionalidad la están llevando a unos extremos casi cómicos. Yo en Sevilla creo que hay una cátedra en este momento, creo no, en fin, lo he visto, una cátedra en la universidad que está intentando orquestar una operación para desmontar a Chávez Nogales. Porque tampoco no les encajan los no nombres. les encaja, no. Pero además con unos argumentos tremendos. Porque dice, no, es que Chávez Nogales escribió algunos de los editoriales más sanguinarios del periódico que él dirigía durante los primeros meses de la guerra, que era Ahora, que están sin firmar. Por tanto, bueno, ellos han deducido que son de Chávez Nogales. Pero es que lo que es más ridículo es que ellos están de acuerdo, estos podemitas están de acuerdo con los editoriales sanguinarios. Y entonces lo que les molesta es que los haya escrito Chávez Nogales, que atribuyan a Chávez Nogales, y que quieran descalificar a Chávez Nogales por haber escrito algo que ellos hubieran firmado. Bueno, es que llega un momento en que de verdad te vuelves loco, ¿sabes? Porque es la sensación de que ves que quieren jugar con 7 barajas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, las armas y las letras supuso esto, es decir, que lo que, digamos, a mi modo de ver, lo que ocurrió ahí, con ese libro fue, por parte de la izquierda sobre todo, se reviraron un poco, porque hasta ese momento la izquierda había perdido la guerra, pero más o menos lo que llaman ahora el relato lo había ganado desde el primer momento. Sí, es lo que dices, que habían ganado la historia de la literatura. Habían ganado la historia de la literatura, habían ganado incluso la historia de la razón. Nosotros nos rebelamos contra el disparate de la guerra civil, de los golpistas, etc. Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió? O sea, ocurrió que el libro, bueno, venía a demostrar que no habían ganado la guerra, pero que es que el relato de lo que habían contado era mentira. No era así. Es decir, y que el comportamiento de la mayor parte de sus intelectuales, escritores, era un comportamiento deplorable, empezando por Rafael Alberti y siguiendo pues hasta el último. Entonces, eso en el caso de la izquierda y en el caso de la derecha, por supuesto. Pero como los escritores intelectuales de la derecha ya estaban denostados por el propio relato de izquierdas, eso no lo valoraron, pero que de pronto personas que estaban blindadas por el exilio, o sea, pensaban que con el exilio ya habían suficientemente pagado su responsabilidad en la guerra. Que Lister, por el hecho de ser perdedor, pues era un hombre que era un héroe. No, mira, Lister era un asesino. O sea, había perdido la guerra y se comió los 40 años de exilio, como mucha gente, como pasionaria. O sea, pero eso no quiere decir que, en fin, que fueran personas ni mucho menos honorables, ¿no? Y los escritores exactamente igual. Y eso quizás es lo que en un principio, durante 10 años, o sea, el libro se publicó en el año 93, 94, digamos que hasta el año 2005, 2006, 2010,
lo asumieron todo el mundo a regañadientes, pero aceptaron que las cosas eran así. Yo saqué la siguiente edición aportando muchísimas más pruebas a todo esto de todo esto que estoy diciendo. El libro creció como un 40% de información gráfica, información textual, etcétera, de fuentes. Y ahí sí, yo creo que ya cierta izquierda radical empezó a rebelarse contra esta historia. Es decir, la historia no tenemos que volver a contarla como estaba contada antes. Vamos a contarla de la misma manera. Es decir, esto no nos convence. Pero esa guerra ya la han perdido. La han perdido porque en todo este trayecto se han incorporado a la narración de la gente muy potente con historias que son irrebatibles. O sea, porque tú puedes, en fin, rebatir si quieres o cancelar a Chávez Nogales en Sevilla, vale, pues, para ti, la perla gorda. Pero es que a continuación tienes que cargarte a don José Castillejo, nada menos que el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios. Un hombre liberal, pacífico, no extremista. Te tienes que cargar al mismo tiempo a Elena Fortún, la autora de Celia en la Revolución. Te tienes que acabar con el testimonio de Morla Lynch. Te tienes que acabar nada menos que con Clara Campoamor. Personajes a los que la propia izquierda durante 50 años puso debajo de las piedras o debajo de las alfombras, igual que la derecha. En esto, la derecha y la izquierda actuaron al consumo los dos. Es decir, como si se hubieran como dos ampones que se reparten el territorio. Es decir, bueno, de esto no vamos a hablar y bueno, y los beneficios digamos los déficits de la revolución y de la guerra nos los repartimos. Tú te llevas el exilio, todo tu prestigio, yo administro lo importante que es el dinero y bueno, incluso yo de vez en cuando te voy a hacer un homenaje a ti al exilio y tú pues tendrás la vista gorda con lo que yo hago. Hasta que de pronto salen todas estas personas, emergen todas estas personas con testimonios importantísimos de esa época con la que ni unos ni otros saben qué hacer, porque son testimonios que les culpan directamente a esas dos minorías. Eso es lo que plantea Las armas y las letras y que es muy difícil de rebatir, pero no porque yo haya tenido una idea genial, o sea, sino es que simplemente es poner, digamos, no sé, delante de la gente obras, y por eso, a mi modo de ver, creo que el éxito de Chávez Nogales no es un mérito mío, ni muchísimo menos, o de las personas que lo leímos en primera instancia, ¿no? Sino que es un éxito del propio Chávez Nogales, que la gente, cuando lo lee, pues le convence y dice, oye, pues es que esto está es lo más razonable. Es lo más razonable de lo que pasó, ¿no? Y de Clara Campoamor ni te quiero contar,